día 11 vamos a empezar a dar algunas precisiones en torno a la sociedad anónima. Como yo les había dicho anteriormente, la sociedad anónima es aquella sociedad característica en donde el organicismo diferenciado está más presente. ¿Ah? Es el tipo societario más regulado por la ley, regula específicamente cuestiones relacionadas con el capital, con las acciones. Eh, la ley regula específicamente cómo funciona el órgano de gobierno, el órgano de administración, cómo funciona la representación, cómo puede funcionar la fiscalización. Y bueno, se toma como ejemplo de lo que es el organismo diferenciado de la sociedad anónima, por eso es que le vamos a dedicar tantas bolillas. La bolilla 11 da unos conceptos generales de la sociedad anónima y vamos a repasar algunas cuestiones que ya hemos dicho, todas relacionadas con las características de la sociedad anónima y con la constitución, cómo se constituye una sociedad anónima. En cuanto a sus orígenes, algo ya de esto ya hemos hablado en las primeras bolillas de la materia. La sociedad anónima tiene su origen en las llamadas compañías de Indias, en el siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, en Europa, que se creaban como una, entre comillas, asociación entre la corona, el poder público, el poder del Estado y los particulares a los efectos de llevar a cabo emprendimientos comerciales en lo que pasaron a ser las distintas colonias europeas en América, en Asia, en la India, en África, en el lejano oriente. ¿Ah? Esas fueron las llamadas compañías mercantiles o compañías de India que se caracterizaban por involucrar, como les decíamos, al Estado, además de a los particulares, se caracterizaban porque iban a estar inscriptas en un registro. Este es una de las principales diferencias que tenían con lo que eran las sociedades en comandita o las sociedades colectivas, que ya habíamos visto nacían a partir del siglo X, siglo XI, en la Edad Media. ¿Eh? Esta es una particularidad que tienen, el involucramiento del Estado, y al estar el Estado involucrado, estaban claramente fijadas las reglas en cuanto a su funcionamiento. Eso es algo que con la evolución legislativa, primero en Europa, a raíz de todo lo que son los antecedentes en materia societaria, que ya lo hemos visto, las ordenanzas de Bilbao, las ordenanzas de comercio francés, el propio Código Civil francés, todo eso llegó a nuestro derecho. Y bueno, en materia, las sociedades anónimas siempre han estado de una u otra forma, digamos, su proceso de recepción legislativa ha sido paulatino en nuestro derecho argentino, desde la sanción del Código de Comercio hasta la sanción de la Ley 19.550, en donde se reformula el régimen societario, se pone el acento sobre la personalidad jurídica, sobre la teoría de la realidad jurídica como sustento de la personalidad de las sociedades comerciales, y se regula claramente el funcionamiento de las sociedades anónimas. No es que antes no se hubiera regulado, pero se regula en manera similar a como lo tenemos regulado actualmente. ¿Cómo podemos definir a la sociedad anónima? Habíamos dicho que la sociedad anónima era la sociedad por capital por antonomasia. Habíamos diferenciado las distintas clases de sociedades. La sociedad anónima es una sociedad en donde la persona de los socios no interesa, interesa el capital, interesa el aporte que efectúen los socios. Por eso se llama sociedad anónima, porque es anónima la calidad de socio. Yo les había dicho en alguna bolilla anteriormente, les he dicho que solo va a ser público en materia de sociedades anónimas quienes han sido los socios fundadores de la misma. Después, como consecuencia de la forma de transmisibilidad de las participaciones societarias, a raíz de cómo se transfieren las acciones que se inscriben para su ponibilidad frente a terceros en un libro específico de las que tienen las sociedades anónimas, que se llama el libro de registro de accionistas. Ese libro de registro de accionistas queda en poder de la sociedad y no se inscribe en ningún registro público ese cambio de participación societaria. Por eso es que yo puedo saber quiénes han sido los fundadores, pero no sé quiénes son los socios actualmente. Por eso se llama sociedad anónima.
Por supuesto que los administradores, por una cuestión de responsabilidad frente a terceros, administradores y representantes, principios generales del artículo 60, siempre se tienen que inscribir, ¿no?, en el registro público. Pero los socios no. Por eso es el nombre de sociedad anónima. Esa es una de las características que tienen la típica sociedad de capital. Segunda característica de la ley de la sociedad anónima, el capital se representa en acciones. Ya hemos hablado bastante de qué significa esto de representarse en acciones. Perdón. Las acciones funcionan como un título representativo de un derecho, cosa que no pasa con las cuotas sociales o con las partes de interés en las SRL o en las sociedades colectivas. Y tercera característica, en las sociedades anónimas los socios limitan su responsabilidad por las deudas sociales al aporte que efectivamente realizan. No van a responder los socios con su propio patrimonio por las deudas sociales. Lo único que van a hacer los socios, al igual que en las SRL, es realizar un aporte, y ese aporte va a ser el único, entre comillas, riesgo económico que van a tener si a la sociedad le ha ido bien o mal en el desenvolvimiento de su objeto social, en el desenvolvimiento de esa empresa. Va a ser lo único que ellos pierdan, el aporte que realizaron al principio. Después la sociedad va a responder con su patrimonio frente a los acreedores de la sociedad, pero los socios no van a responder por las deudas sociales, lo mismo que pasaba en la SRL. La única distinción es que acá los accionistas no van a garantizar, como pasaban en las SRL, la correcta integración o la sobrevaluación de los aportes en especie, como pasaba con las SRL. Acá los accionistas son unos independientes de los otros. Lo único que va a pasar en materia de acciones, si no se integran todas las acciones que un accionista ha suscrito, es que va a poder perder, bien digo, los derechos emergentes de esas acciones no integradas. Algo hemos visto ya cuando vimos, no es que lo hemos visto, digamos, no es que algo hemos visto, ya lo hemos visto este tema cuando analizábamos la mora en la integración de los aportes, que distinguíamos cómo era en las sociedades personalistas, en la SRL y en las sociedades anónimas. Esto que estamos leyendo, artículos 163 y 192, 193. Una clasificación que hacen todos los autores, ni se pone especial énfasis en esto, a mi juicio con razón, es diferenciar la idea o el concepto de la sociedad anónima cerrada de la sociedad anónima abierta, que es distinto a hablar de las sociedades anónimas incluidas en el artículo 299 de la ley y las sociedades anónimas no incluidas en el artículo 299 de la ley. Las sociedades anónimas son cerradas o abiertas de acuerdo a cómo permiten la incorporación de terceros. Una sociedad anónima abierta es aquella que permite, a través de la oferta pública de sus acciones, que cualquier tercero se incorpore a la sociedad como accionista. Esas son las sociedades abiertas. Las sociedades cerradas, por el contrario, no hacen oferta pública de sus acciones, entonces la incorporación a la sociedad solo va a poder tener lugar como consecuencia de los distintos modos de adquisición de la calidad de socio que ya hemos visto. Si yo adquiero por un acto inter vivos las acciones, voy a pasar a ser socio, pero para adquirir las acciones me las va a tener que haber vendido a algún socio con anterioridad, o enajenado, no solo vendido, me las pueden donar, por ejemplo. Pero ese va a ser el mecanismo de ingreso a la sociedad por parte de un tercero. Esas son las sociedades anónimas cerradas, que son le diría yo, en la Argentina, el 90% de las sociedades anónimas, el 95% de las sociedades anónimas, son sociedades anónimas cerradas. ¿Por qué hacemos esta particularidad? ¿Se acuerdan que cuando veíamos SRL yo les decía que las SRL habían sido pensadas para la pequeña y mediana empresa, y las sociedades anónimas por diversas cuestiones relacionadas con cómo se transmiten las acciones y cómo está regulado su funcionamiento interno por la ley y demás, estaban pensadas para la gran empresa, y sobre todo para la gran empresa que incluso pueda cotizar en bolsa? Sucede que la práctica
ha hecho que una infinidad de empresas de distintos tamaños, ya sea grandes empresas o empresas pequeñas y medianas, recurran a la sociedad anónima por algunas particularidades que tiene en su funcionamiento y sea ese uno de los tipos societarios más utilizados, con independencia del tamaño que tenga la sociedad. Y eso ha hecho que muchos aspectos de la regulación que tienen las sociedades anónimas quedan un poco desfasadas para las sociedades cerradas, y más si esa sociedad cerrada es eh, un socio con el 90% y el otro socio restante que tiene el 10% de participación societaria es la mujer o es el hijo de ese socio mayoritario con el 90%. También ha quedado un poco desfasado y por eso se habla cada vez más de el fenómeno en lo que son las empresas familiares. Empresas en donde los socios o forman parte de una misma familia o son descendientes de una misma o de, dos o más familias que se asociaron tiempo atrás para la realización de un negocio, y la sociedad anónima les ha quedado como la estructura jurídica con la cual lo llevan adelante. Las famosas sociedades anónimas, que son empresas familiares, que les diría en la Argentina también el 80% o más, 90% de todas las sociedades que tenemos, SRL y sociedades anónimas, son empresas familiares. Un 80%, 70%, a lo mejor la gran mayoría de las empresas que tenemos dependen de una familia, y bueno, eso puede generar algún conflicto para planificar la sucesión de la empresa. Muchas veces se dice que las empresas sobreviven la primera, la segunda generación, y a la tercera generación, cuando están los nietos del fundador, la empresa o le puede ir muy bien o le puede ir muy mal. Si ustedes toman grandes empresas argentinas, en Córdoba podemos hablar de Rollo, por ejemplo, es una empresa familiar, una empresa muy grande, pero una empresa familiar. Arcor es una empresa familiar también, de varias familias en este caso. Aceitera General Dehesa es una empresa familiar también, de una familia. Después, por supuesto, en Córdoba tenemos las grandes empresas multinacionales, Volkswagen, Fiat, etcétera, etcétera, que no son empresas familiares de Argentina, pero si uno va a Fiat, vamos a ver que los dueños de Fiat son una familia, o creo que son varias familias de Turín. Fiat es Fábrica Internacional de Automóviles de Turín, los Agnello creo que se llama, no me acuerdo el nombre, pero es una empresa familiar, en este caso italiana. Y así, si ustedes investigan por internet y por Google, van a poder ver que hay una gran literatura sobre este tema. No me interesa detenerme mucho en ese tema, nada más que para que se ubiquen en el contexto en el que hablamos, y si lo leen a Nissen, sepan por qué Nissen es crítico, algunas veces a mi juicio demasiado crítico, quiere hacer decir a la ley cosas que la ley no dice, pero de este fenómeno de la utilización de las estructuras jurídicas demasiado complejas o que quedan un poco desacopladas con lo que el autor, con lo que el legislador habría pretendido en un primer momento. Pero salgamos de eso, de este pequeño agregado, y me interesa que sepamos la diferencia entre sociedades cerradas y sociedades abiertas. Que dijimos no es lo mismo que hablar de sociedades anónimas incluidas en el 299 que sociedades anónimas no incluidas en el artículo 299. El artículo 299 se los dejo para que lo lean, lo vamos a leer bien y analizar en la bolilla 15 cuando hablemos de fiscalización estatal. Las sociedades enumeradas en el artículo 299 son aquellas sociedades que están sujetas a fiscalización estatal permanente, en donde el Estado, además de la fiscalización que hace al momento de la constitución de la sociedad, va a tener una fiscalización específica sobre ese tipo de sociedades de acuerdo a o por especiales circunstancias que el Estado considera importante tener fiscalizadas o bajo un control específico. Vamos a ver que dentro de las sociedades del 299, de las sociedades anónimas del 299, van a estar las sociedades abiertas y también otro tipo de sociedades anónimas, como por ejemplo las sociedades anónimas que son concesionarias de servicios públicos, concesionarias de peaje, etc. Todas esas sociedades pueden ser sociedades anónimas cerradas, pero
van a estar incluidas en el artículo 299. Así que diferenciemos, perdón, sociedades anónimas abiertas o cerradas, diferenciemos eso de lo que son las sociedades que están o no incluidas en el artículo 299. Nuestra ley en materia de sociedades anónimas regula dos maneras o dos tipos de, dos formas de constitución de sociedades anónimas. Vamos a tener por un lado la sociedad anónima que se constituye por un acto único o la sociedad anónima que se constituye por suscripción pública, por el fenómeno de la circunscripción pública. La constitución por acto único, que está regulada en los artículos 165, 166, 167, ya hemos analizado cómo es el procedimiento. Lo único que vamos a volver a, digamos, no es que vamos a volver a estudiar lo que habíamos visto en la bolilla 2 al respecto, vamos a hacer alguna que otra cuestión específica en relación a las sociedades anónimas. Tenemos que leer el 165, 166, 167 conjuntamente con los artículos 5, 6, 7 y 11 de la ley, que ya lo habíamos visto en la bolilla 2. La particularidad que tiene al momento de la constitución de las sociedades anónimas, vamos a tener que cumplir con los elementos tipificantes de la sociedad anónima. El capital mínimo, que vamos a tener que suscribir ese capital mínimo que es de 100.000 pesos. La integración del capital, vamos a tener que adecuar los órganos a los requisitos legales de cuáles han de ser los órganos de las sociedades anónimas. Hasta acá no hay mayor discusión al respecto, es algo de lo que ya hemos venido hablando en la bolilla 2. Una pequeña disgregación hay que hacer en este sentido, porque se plantea una discusión doctrinaria, Royman la aborda muy bien en su libro, respecto de qué debe entenderse por instrumento público, que nos dice el artículo 165. Nos dice, la sociedad anónima se constituye por instrumento público. Instrumento público no es lo mismo que escritura pública. Escritura pública es uno de los tipos de instrumento público. Un expediente administrativo es un instrumento público, un expediente judicial es un instrumento público. La ley nos habla de instrumento público y no de escritura pública. Entonces, según Royman, él plantea, podría uno iniciar el procedimiento de constitución de una sociedad anónima con un instrumento privado, con la firma certificada ante el escribano o no, o ratificada la firma por los socios frente a la autoridad administrativa. Acuérdense que la autoridad de Contralor en materia de constitución de sociedades anónimas era en Córdoba la Inspección de Personas Jurídicas. Podrían los socios iniciar el procedimiento de constitución de la sociedad anónima a través de un instrumento privado, y ese instrumento privado, al iniciarse en la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, se iba a iniciar en el marco de un expediente administrativo, y ese expediente administrativo iba a culminar con una resolución administrativa, y ese expediente administrativo con esa resolución administrativa era lo que se iba a terminar inscribiendo en el Registro Público de Comercio. Y nos dice Royman, si ustedes lo inician con un instrumento privado, ese expediente va a ser el instrumento público que les exige la ley para la constitución de la sociedad. Entonces no podría exigirle la autoridad administrativa que ingrese en ese trámite con una escritura pública. Esa discusión se plantea. Royman dice es algo que no está muy difundido en la práctica, esta discusión, y él dice, ante la duda, no vaya a ser que nos obliguen a hacer una escritura pública, quedemos mal frente al cliente y se nos demore todo el trámite de constitución, directamente es conveniente iniciar el procedimiento de constitución con una escritura pública. Pero sepamos, dice, que la ley nos habla de instrumento público y no de escritura pública. Aparte de otro ejemplo, uno podría constituir una sociedad anónima en el marco de un concurso como una alternativa para salir
como una alternativa entre los acreedores y el deudor para salir de la crisis, y esa constitución de sociedad se podría hacer por instrumento privado en el concurso, por un acta, y esa acta era lo que se inscribiría en el registro público de comercio, y también tendremos un instrumento público y no una escritura pública. Una disquisición doctrinaria que hace Reutemann, que me parece importante que sepamos esa distinción entre instrumento público y escritura pública, que no son lo mismo, ¿no? Pero ante la duda, nos dice Reutemann, hagámoslo por escritura pública. ¿Y por qué traemos esto a colación? Porque una escritura pública de constitución de sociedad anónima no va a tener el mismo costo que un instrumento privado. Un instrumento privado yo lo mando a la computadora, lo imprimo y ya lo tengo. No tengo mucho gasto. Una escritura pública, irme ante un escribano, me va a salir bastante más caro que imprimir una hoja. Muchísimo más caro, les diría yo. Incluso más cara una escritura pública, por supuesto, que nada más que certificar las firmas. Certificar la firma, hoy en día a lo mejor puede salir 500 pesos la firma. Hacer una escritura pública, les aseguro, sale mucho más caro. Entonces, está esta discusión en materia de constitución de una sociedad, instrumento público, escritura pública. Con que sepamos eso, está bien. También algunos autores, en este caso de las sociedades anónimas específicamente, vuelven a hacer esa diferenciación que yo les había hecho en la bolilla 2, en diferenciar en el instrumento constitutivo lo que es propiamente el contrato social de lo que es el estatuto, los datos fundacionales de la estructura normativa. No nos vamos a detener mucho en eso, y vamos a dejar leídos los artículos 165, 166, 167. Hay un artículo que nunca les dije que se puede leer, que también conviene tenerlo presente, el artículo 169. Si en algún momento durante el trámite de inscripción, de constitución de una sociedad, ustedes llegan a algún conflicto con la autoridad administrativa, podrían recurrir a la justicia. El artículo 169 nos habla de la posibilidad de interponer un recurso de apelación que en Córdoba iría a competencia de cámaras de apelaciones en lo civil y comercial, no de cualquiera, sino de las que tienen específicamente competencia en materia comercial, que eso está regulado por una acordada específica del Tribunal Superior de Justicia. Iría a esas cámaras a los efectos de resolver, si la cámara resolverá y le dirá a la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas si está actuando bien o si está actuando mal. Aspecto que también, por supuesto, es completamente académico, porque en la necesidad y en la rapidez que se quiere a los efectos de poder constituir una sociedad anónima, en vez de entrar a hacer una apelación y que vaya a tribunales y que la Cámara de acá no sé cuántos meses me resuelva, que me lo pueda resolver a favor o en contra, lo que yo estoy planteando. Por ejemplo, pensemos en que no me aprueben el objeto social, o quieren que le hagan una modificación, o se discute algo en relación al nombre de la sociedad o alguna cuestión de esa índole. Lo que aconseja la práctica es lo que hago yo: no discutamos, tratamos de que salga lo más rápido posible y terminemos el trámite de constitución de la sociedad anónima. Pasa muchas veces que ese trámite demora mucho más de lo que debería, entonces sobre todo el cliente está muy necesitado de poder tener la sociedad ya apta para funcionar, llegar a la inscripción del registro, en el registro público de comercio, cosa de que ellos la haga sociedad regular y se le apliquen todos los efectos del tipo. Nos remitimos un poco a lo que era la bolilla en la que hablamos de sociedad en formación. ¿Se acuerdan los actos necesarios para la constitución, los actos de gestión expresamente autorizados? Bueno, todo lo que ya hemos hablado. También volviéndoles a decir que ahora Inspección de Personas Jurídicas, con la constitución de sociedades a través del propio sistema informático, ha tratado de menguar esta demora, si bien no es todo lo automático y todo lo fácil y lo simple que debería ser, y los criterios muchas veces son disparejos y arbitrarios, etc. Eso tenemos que tener en claro que, bueno, estamos en la Argentina, hay que tener mucha paciencia, cómo funcionan las cosas. Debería ser tan fácil como entrar a Mercado Libre a comprar un producto, constituir una sociedad en la Argentina. De hecho, es hasta más complejo o involucra más cuestiones
mayor responsabilidad comprar en Mercado Libre que constituir una sociedad. Una sociedad, si no tiene actividad, no tiene por qué dañar a nadie. Y aún si daña a alguien, siempre la acción de fraude va a estar. Pero bueno, muchas veces los organismos estatales en estas cuestiones sí las cuidan y se les pasan otros elefantes. Están mirando con lupa ciertas hormiguitas y a algún que otro elefante se les pasa. Pero bueno, es el país en el que estamos, no vamos a discutir sobre eso acá porque no viene el tema. La principal forma de constitución de la sociedad es la constitución por acto único. El programa también aborda la temática de la constitución por suscripción pública, algo que no tiene nada de aplicación en la práctica, que está regulado en los artículos 168 a 182. Yo algunas cosas les voy a mencionar nada más para que tengamos una orientación, pero no es algo que nos desvele conocer porque, como les digo, tiene muy poca aplicación en la práctica. ¿Qué es cómo se lleva a cabo la suscripción por constitución pública? Acá, en vez de tener a un conjunto de personas, socios, que deciden, se juntan, con tratativas previas, por supuesto, se organizan y quieren redactar un contrato social para crear una sociedad, en vez de tener esa situación, lo que tenemos es a una persona o grupo de personas que la ley llama promotores, que tienen una idea para constituir sociedades. Y lo que hacen, según nos dice el artículo 168, es realizar una invitación genérica al público, invitando a integrar una sociedad en base a lo que ellos redactan como un programa fundacional. Ellos redactan un programa fundacional e invitan al público, tienen una idea, esos promotores, e invitan al público para las personas que quieren pasen a ser socios. Ese programa fundacional, nos dice el artículo 70, tiene que tener un determinado contenido, ¿verdad? Y ese programa, esos promotores que tienen esa idea, lo deben inscribir en el registro público de comercio, a los efectos de que tenga publicidad. Una de las cosas que tiene el programa, aparte de delinear el negocio, cuál vendría a ser el objeto social de esa sociedad que se está invitando al público a formar parte, es la designación de un banco. Nos dice el inciso cuarto del artículo 170. Ese banco va a intervenir en la recepción de suscripciones. Va a ir el público interesado, que se enteró por publicaciones en el boletín oficial o en cualquier medio de difusión, que había promotores que redactaron un programa de fundación de una sociedad que lo inscribieron en el registro público de comercio y que puede el interesado ir a ese banco y suscribir con el banco un contrato de suscripción de acciones, en los términos del artículo 1172, iba a decir, en los términos del artículo 172. Ese contrato de suscripción de acciones va a estar suscrito entre los promotores y el suscriptor, la persona que el día de mañana quiere pasar a ser socio. Vencido el plazo que se haya establecido a los efectos en ese programa fundacional, a los efectos de lograr o no la suscripción de las acciones, vencido ese plazo, los artículos 176, 177 nos hablan de la realización de la asamblea constitutiva. Por supuesto, si he reunido los requisitos mínimos de socios interesados, o sea, de suscriptores, de futuros socios interesados, de suscriptores de ese programa fundacional. Si no lo reúno, por supuesto, fracasó el programa fundacional y ahí se terminó la cuestión. Si reúno los montos mínimos que se hayan establecido, se va a llevar a cabo lo que se llama la asamblea constitutiva, artículo 176 a 180 de la ley. En esa asamblea constitutiva se va a redactar y consensuar el estatuto de la sociedad. Todo este trámite de promotores, de bancos, de plazos, de inscripción en el registro, de suscripción de las acciones anteriores, etcétera, todo eso va a ser para que esos suscriptores que quieren ser socios y quieren
conformar esta sociedad, redacten el estatuto correspondiente y ahí van a iniciar el trámite de inscripción de ese instrumento constitutivo ante el registro público de comercio. Particularmente lo que la ley les otorga. Ustedes me preguntarán, ¿y para qué todo este trámite? La idea es que la ley permite que las personas que hayan actuado como promotores tengan beneficios específicos en relación a decir, bueno, nosotros tuvimos la idea con todo esto, vamos a hacernos de beneficios económicos específicos en relación a el quehacer de esta sociedad futura. Eso es lo que nos lo establece el artículo 185. Reservarse un porcentaje de las ganancias, por ejemplo, de esa sociedad porque ellos fueron los que tenían la idea y se encargaron de vincularse con el banco, de inscribir el programa fundacional en el registro público de comercio, etcétera, etcétera. Tomaron toda esa actividad, la ley les permite tener esos beneficios especiales. En cuanto a la responsabilidad por los actos que ellos pudieran llevar a cabo, artículos 181 y 182, mientras los leen, estamos bien. Nos va a decir el artículo 182, en esa constitución los promotores van a responder de manera solidaria por las obligaciones contraídas para la ejecución para la constitución de la sociedad. O sea, ellos se van a vincular con cualquier problema con el banco, van a responder ellos de manera solidaria. Pero en principio no ofrece mayores complejidades que esto, la suscripción pública, y no me interesa tampoco que ahondemos en mayores cuestiones que estas que estamos viendo ahora, porque no es algo que tenga mayores experiencias prácticas, o por lo menos yo no conozco ninguna experiencia práctica. Desde el momento en que se suscribe ese instrumento constitutivo hasta que se inscribe en el registro público de comercio, la sociedad es una sociedad anónima en formación. Artículos 183, 184. Con eso terminamos lo que es la constitución por suscripción pública. Me interesa que sepan esas cuestiones nada más. Lo último que nos queda ver en materia de sociedades anónimas es la sociedad anónima unipersonal, la SAU. Vamos a repasar ahora, porque así nos los pide el programa, algunas cuestiones vinculadas con la SAU. Ya hemos hablado bastante de este tema en la bolilla 1 y en otras bolillas. Lo vamos ahora también refrescar un poco y dejarlo sostenido en esta bolilla también para que lo tengamos en esta bolilla. ¿Qué artículos son relevantes en materia de SAU? Artículo 1, dijimos. Artículo nos habla de la posibilidad de las sociedades anónimas. Después, ¿cuál es el que dice? Artículo 187, infine, eso también es importante. 187, infine. Artículo 164, le estoy dictando los artículos que hablan específicamente de las sociedades anónimas. Artículo 299, inciso 7, 255 y 284. ¿Cómo se constituye una sociedad anónima unipersonal? ¿Cómo se constituye una SAU? De la misma manera que una sociedad anónima. La misma discusión, escritura pública o instrumento público. Pongamos, como decíamos, la redactamos a la SAU en una escritura pública. Por supuesto, va a haber una sola persona que aparezca como socio. Va a tener que ir esa persona y celebrar una escritura de constitución de una sociedad anónima. Es técnicamente un contrato y vendría a ser un contrato consigo mismo. Algo muy raro en nuestro derecho, pero así lo permite la ley, en principio. ¿Quiénes pueden ser esas personas que constituyen la sociedad anónima unipersonal? Ya lo dijimos, lo reiteramos. Puede ser una persona física, puede ser una SRL, puede ser una sociedad anónima. La única persona que no puede constituir una SAU es otra SAU, ¿no? Eso ya lo dijimos. No puedes una SAU ya constituida ir
a un escribano y decir, oye, escribano, yo quiero constituir otra SAU. Eso no se puede. ¿Puede una persona constituir varias SAU? Sí. Yo como persona física puedo tener una SAU y después constituir otra SAU y otra SAU y otra SAU. Lo mismo una sociedad anónima, lo mismo una SRL. En ese sentido, no hay problema. ¿Una SAU puede ser socia de otras sociedades? Sí. Puede ser una SAU, puede ser socia conjuntamente con otra SAU o con una sociedad anónima o con una SRL de una SRL de una sociedad anónima. De lo único que no va a poder ser socia una SAU es de una SAU. La SAU, acuérdense, tiene un solo socio. Pero en aquellas sociedades pluripersonales donde se admitan socios, personas físicas o personas jurídicas, la SAU es tan persona jurídica como cualquier otra persona jurídica, como la SRL o como la sociedad anónima. La gran cuestión se va a dar es qué pasa en aquellas sociedades pluripersonales en donde tenemos a una SAU y a otro u otros socios. Y esa sociedad pluripersonal en donde uno de los socios era una SAU deviene en unipersonal. Y el único socio que queda es la SAU. Ahí tendríamos una violación a esto que estamos diciendo del artículo 1, de que una SAU no puede constituir otra SAU. Pero la ley, yo les dije, habla de constitución, no de unipersonalidad sobrevenida, que es el escenario este que yo les estoy planteando. Creo que se entiende, ¿no? Tenemos una sociedad pluripersonal, lo ideal sería que tuviera un pizarrón para explicarle, pero no lo tengo. Tenemos una sociedad pluripersonal. Supongamos una sociedad anónima o una SRL. Una sociedad anónima. Supongamos que esa sociedad anónima se llama Filco Sociedad Anónima. Y los socios de Filco Sociedad Anónima son Eduardo Sima y Filco Argentina SAU. ¿Qué pasa si yo me muero o si yo hasta le transfiero mis acciones a Filco Argentina Sociedad Anónima? Quedaría a Filco Argentina SAU. Quedaría Filco Argentina SAU, la única socia de una sociedad anónima, Filco Argentina, que antes tenía dos socios, Eduardo Sima y Filco Argentina SAU, y ahora pasa a tener un solo socio, Filco Argentina SAU, porque Eduardo Sima le transfirió su participación societaria a Filco Argentina SAU. Ahí tendríamos una SAU, Filco Argentina SAU, que es la única socia de Filco, sociedad anónima, pluripersonal, ahora devenida en unipersonal y por ende transformada en una sociedad anónima unipersonal, Filco SAU. Y ahí se genera esa discusión porque, ¿qué pasa en ese supuesto? Existe la obligación de recomponer la pluralidad societaria, buscarse otro socio. Se genera responsabilidad a los intervinientes o no. Gran discusión, el artículo 1 nos habla de constitución, no de unipersonalidad sobrevenida. Y la gran discusión se da porque, mientras tanto, acuérdense, la sociedad anónima unipersonal es tan sociedad anónima como cualquier otra sociedad anónima y por ende el principio de limitación de la responsabilidad sigue estando igual. Ese socio, quien haya sido el constituyente de Filco Argentina SAU, Juan Pérez va a estar siempre limitando su responsabilidad al aporte que hizo a la SAU, ¿no? Entonces, esa barrera nunca la vamos a poder franquear si estamos ante sociedades anónimas regularmente constituidas. En relación al nombre, igual que las sociedades, que todas las otras sociedades, la única particularidad que va a tener la SAU es que va a tener que ir acompañada de la sigla Sociedad Anónima Unipersonal o la sigla SAU. Los artículos que ya les dije, en toda documentación que emane de la sociedad, tiene que ir acompañada de esa sigla Sociedad Anónima Unipersonal o SAU. En cuanto a la administración y la fiscalización de la sociedad. Es muy importante esto tenerlo en cuenta de acuerdo a lo que nos dicen los artículos que yo les dije anteriormente, 299, inciso 7, 255 y 284. ¿Qué pasa con la administración y con la fiscalización de estas sociedades anónimas? Esto ya creo que lo hemos visto, pero lo vamos a dejar en claro también para entender bien sociedad anónima unipersonal y después cuando veamos sociedad anónima lo vamos a ver más en detalle.
El órgano de administración en las sociedades anónimas se llama directorio, el representante es el presidente del directorio, ¿verdad? El órgano de gobierno es la asamblea de accionistas y el órgano de fiscalización en las sociedades anónimas, en principio, es facultativo, esto es, no es obligatorio. Y los socios, si quieren establecer un órgano de fiscalización en la sociedad anónima, van a poder recurrir a la figura de la sindicatura unipersonal. Si es plural, la sindicatura va a recibir el nombre de comisión fiscalizadora formada por síndicos. Esa es una forma de organizar la fiscalización. La otra es organizarla a través de un consejo de vigilancia. Y incluso puedo tener una sociedad que tiene consejo de vigilancia y comisión fiscalizadora, las dos cuestiones al mismo tiempo, o ninguna o una de las dos. Esas son las alternativas que ya vamos a ir viendo más en detalle. Lo único que me va a exigir la ley es que las sociedades anónimas que estén sujetas a fiscalización estatal permanente, o sea, que estén incluidas en el 299, sí o sí van a tener que tener órgano de fiscalización. La sociedad anónima ya vamos a ver entonces cómo está estipulado en la ley el funcionamiento de los órganos de la sociedad anónima unipersonal. ¿Qué es lo importante en esto tener en cuenta? Que ha habido varias reformas al respecto. Al principio, la ley, cuando modifica la ley de sociedades, el Código Civil y Comercial, establece que los órganos de administración y de fiscalización en la SAU tenían que ser por lo mínimo, digamos, por de pronto, plurales e impares. Eso nos llevaba a por lo menos 3 directores en el órgano de administración, un directorio compuesto por 3 personas y una comisión fiscalizadora compuesta por 3 personas. Las últimas reformas a la ley de sociedades ha derogado este requisito y nos dice que el órgano de administración va a poder ser unipersonal en la SAU. Sí voy a tener que designar un suplente, pero el órgano de administración va a poder ser unipersonal. Y en las sociedades anónimas unipersonales va a ser obligatorio el órgano de fiscalización, pero también va a poder ser unipersonal. Entonces no es lo mismo organizar una SAU con 3 directores y 3 síndicos que organizarla con uno y uno. A nivel costos operativos, remuneraciones que tiene que pagar y demás. Una SAU que está pensada para negocios destinados a objetos específicos y sobre todo para salirnos de esa necesidad de buscarnos un socio nada más para darle el 0,01% de las acciones y cumplir con la pluralidad societaria. Esa idea de las sociedades anónimas unipersonales cumple la idea de que sea una estructura simple y fácil. Las nuevas reformas de la ley las tratan de acompañar esa idea, permitiendo que hagamos o estructuremos el órgano de administración con un solo director y el órgano de fiscalización con un solo síndico. En cuanto al capital social, el capital social va a tener como capital mínimo el mismo capital mínimo que todas las sociedades anónimas, que son 100.000 pesos. La única particularidad que tiene en relación al capital social la SAU es que tiene que ser integrado en un 100% al momento de constituir la sociedad, cosa que no va a pasar en la sociedad anónima pluripersonal, en donde si es en dinero, yo voy a poder, como les había dicho anteriormente, cuando estudiamos aportes, hacer el 25% como mínimo y el saldo restante dentro de los 2 años, de acuerdo a lo que se pacte en el instrumento constitutivo. Acá sí o sí, ya sea si es en especie, es obvio que va a ser siempre el 100%, pero si es en dinero, también va a tener que ser 100% la integración de los aportes. Esa es una particularidad que tiene la SAU, que no la tiene la sociedad anónima, en donde voy a poder hacer en el aporte en dinero ese desplazamiento en el tiempo para pagar el saldo restante de integración. Acá se tiene que suscribir e integrar en un 100% el capital mínimo de 100.000 pesos. Capital mínimo siempre, acuérdense, para cualquier tipo, para toda sociedad anónima. La SAU no es un tipo distinto de la sociedad anónima, es una modalidad de la sociedad anónima, pero no es un tipo distinto. Esto también hay que tenerlo presente porque la ley regula pocas cuestiones en relación a la SAU. No es que es un tipo distinto, sino que todo lo que vayamos a decir en las bolillas siguientes, en la bolilla 12, 13, 14 y 15 sobre las sociedades anónimas, es aplicable a la SAU. Lo único que tiene la SAU es alguna que otra
particularidad, nada más que eso. La última reforma, para que lo tengan, es la ley 27290. Esa es la que establece un director y un síndico. Y no sé si esto se los dije o no, se me debe haber pasado, las sociedades anónimas unipersonales van a estar siempre incluidas en el artículo 299 y por ende van a ser sujetas a fiscalización estatal permanente, sin importar el tipo de actividad que realicen. Específicamente están incluidas como inciso 7 en el artículo 299 y por ende van a estar siempre sujetas a fiscalización estatal permanente. Esto se diferencia de las sociedades anónimas pluripersonales, que ahí sí vamos a tener que ver si están incluidas en alguno de los incisos o no del artículo 299 para ver si están sujetas a fiscalización estatal permanente. Si no están en el 299, no van a estar sujetas a fiscalización estatal permanente. Las SAU están siempre sujetas a fiscalización estatal permanente. ¿Qué pasa? El último temita que quiero volver a analizar, ¿qué pasa con la sociedad anónima que nace como pluripersonal que deviene en una SAU? Eso es otro punto que les plantea el programa, era lo que ya habíamos dicho anteriormente. La ley nos habla de constitución, una constitución de una SAU, en donde el constituyente es otra SAU, es inválido. La gran discusión es una sociedad anónima pluripersonal devenida en SAU. ¿Es válida o no es válida? En principio no hay nada que lo prohíbe en la ley. La lógica sería, si no está prohibido, está permitido. Podrá haber algún autor que dice no, tiene que, como hay una laguna normativa, hay que irnos a los principios generales, ver lo que decía el régimen anterior, y el régimen anterior específicamente decía que hay que reorganizar la pluralidad societaria, y si no reorganizamos la pluralidad societaria, iban a quedar con responsabilidad ilimitada los socios y los directores, en los términos del 299, perdón, del 99 y 100 de la ley de sociedades, pero eso no está en la ley actual y específicamente ese artículo relacionado con la reducción a 1 del número de socios lo sacaron del 94. Por eso está el 94 bis, que en su momento en la bolilla de la disolución lo leímos específicamente. Y no existe el principio de que hay que recomponer la pluralidad societaria. Entonces, si no me obligan a recomponer la pluralidad societaria, no podrían por qué castigarme si no recompongo la pluralidad societaria. Con que sepamos, esa discusión nomás son cuestiones que están todavía abiertas y no hay una solución normativa expresa, y el que dice que la hay está mintiendo porque no la hay. Si uno lee la ley, claramente ahí hay un vacío. Mientras sepamos estas cuestiones, estamos bien. Con esto terminamos la bolilla 11.